Bocheros, un videopodcast de Juanma y Kenneth. Muy buenas a todos los bocheros y bocheras que no estáis aquí, que no soléis ver, y a los que seáis nuevos también. Muy buenas tardes, compañero Kenneth. Muy buenas a todos, todas, todes, todos. Y muy buenas a nuestro invitado, que repite después de unos cuantos años, a Javi. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Javier Camacho. Y nada, pues nuestro Javi Camacho, que lo hemos invitado después de un tiempo queriendo hacer el programa, pero como ya sabéis, este año, entre los entrenamientos y el trabajo de Kenneth, estamos un poquito jodidos de tiempo, por eso estamos tardando tanto en sacar programas, pero bueno, aquí estamos, después de mucho tiempo, con Javi, que teníamos muchas ganas de hacer esta entrevista, porque además Javi tenía muchas ganas de hablar sobre el Campeonato de España de pareja y equipo, y vamos a hablar sobre ese mismo campeonato. Y como justo este fin de semana, ayer concretamente, terminó la Copa de España por selecciones autonómicas de bocha, pues vamos a hablar directamente, vamos a aprovechar y vamos a hablar de los dos campeonatos. Así que nada, Javi, espero que estés a gusto, como siempre, y que nos muestres tu filosofía. Para quien no conoce a Javi, bueno, Javi es entrenador de bocha hace mucho tiempo, es técnico del club Ostadar de San Sebastián, De las además Artes, de las Artes. Las Artes. Bueno. De las Artes, un pueblo que está en lo de San Sebastián, pero las Artes, como te digan Las los Artes, ¿no? Como te oigan los de Ostadar, los de mi club, decir que las Artes, o sea que Ostadar es de San Sebastián, igual me echan del club. Vale, igual que Infatigables de Bormujo de Sevilla, ¿no? Pues igual, ¿no? Exacto. Vale. Y bueno, es un técnico con mucha experiencia, de hecho ha ido ya a muchos campeonatos internacionales. Y últimamente su deportista más destacado es Chuban Santí, que está en la selección española en la categoría BC2. Así que nada, si te parece, empezamos con la entrevista a comentar estos campeonatos que hemos dicho: Campeonato de España pareja y equipo y Copa de España por selecciones autonómicas. A ver, Pues de nada, lo que me empezamos. acuerdo de parejas y equipos, que ya ha pasado, ¿eh? Bueno, te lo recordamos. Yo tengo aquí cositas para recordarte y tirarte de la lengua. Que muchas gracias, Perfecto. Javi, por ofrecerte a hablar sobre estos campeonatos. Me gustó mucho. También hay que decir que lo hemos retrasado más. Lo hemos retrasado más para poder coincidir contigo y que aprovechar ese ofrecimiento. A mí me apetecía un montón, la verdad. Os agradezco el miramiento. Y es que ya no hago el rincón de la bocha y tengo ganas de hablar de bocha, me falta algo. Te falta, yo, bueno, a ver si me cuelo aquí en Bocheros Podcast. Bueno, no hacer el rincón de la bocha porque tú no quieres. Pues porque tampoco puedo, ¿no? Por el mismo motivo que vosotros, que hemos tardado tanto en encuadrar esta entrevista. Al final, entre entrenamientos, trabajo y asuntos familiares, pues sí. El tiempo da para Nosotros estamos planteando a ver que podemos ampliar y meter más secciones y cosas de estas, así que lo mismo te Estamos pensando en ampliar, pero con menos tiempo, ¿sabes? Para ampliar. Estamos ampliando en menos tiempo. Vamos a hacer más cosas en menos tiempo. Eso es. Sí, para dividirnos la tarea. Que bueno, retrotrayéndonos al campeonato de pareja y equipo. Y aunque nos vamos a repetir, porque vamos a hacer preguntas similares, ¿no? Tanto para campeonato de parejas como equipo, como de selecciones, la copa y todo esto. Que empezando así un poquito, vamos a hablar de la organización. ¿Cómo te pareció la organización de la copa? ¿Cómo lo viviste? De la copa de la copa o de pareja. De pareja. Pareja y equipo que fue en Cáceres. Y que estuvo organizado por la Federación Extremeña, importante nombre de la Federación Extremeña. Y que bueno, que nos cuente un poquito cómo fueron esa organización general en cuanto a la organización que le correspondía a la Federación Extremeña, ¿no? Instalaciones, comodidades, espacios.
En cuanto a nivel de organización, yo tengo que decir que probablemente de todos los campeonatos nacionales a los que yo he asistido, que son unos cuantos ya, unos cuantos años, probablemente sea el que mejor organización ha tenido en términos generales. La instalación me parecía increíble. El pabellón era buenísimo, grande, era amplio, los espacios estaba todo muy bien señalizado. Luego estaba el clima, pues tampoco fuimos en una fecha de que hiciese demasiado calor y estaba muy bien. O sea, no sé si tenía climatización artificial, pero la temperatura era muy buena, las condiciones eran muy buenas. La pista era muy buena también, era parqué, que estaba en muy buenas condiciones. Que a nosotros eso no nos vino del todo bien, pero bueno, ya luego lo comentamos más adelante. Y ya te digo, a nivel de organización me pareció un campeonato muy bien organizado, con muchos voluntarios, hubo avituallamientos de agua, de fruta. La primera planta del pabellón se habilitó una sala para comer con catering, que es algo muy importante también. Se contrató una empresa de catering que con previa reserva tú podías pedir el menú de primero, segundo y postre. Y podíamos comer allí mismo, en el propio polideportivo, en una sala habilitada súper grande, espaciosa, con un montón de mesas, con sofás para poder tumbarte luego un ratito que quisiera yo ese tiempo. O sea, a mí la verdad es que me pareció un campeonato, diría que de los mejores, pero es que no, te digo que yo creo que el mejor organizado, en ese sentido el mejor organizado. Y luego también había muchos alojamientos ahí en Cáceres, que es una ciudad pequeña, que las estancias no eran muy grandes, nosotros pudimos ir andando a 10 minutos, estábamos en un hostal, no sé, lo vi todo muy fácil, muy cómodo. ¿Tú cómo lo viviste, Juanma? ¿Cómo lo ves? Sí, muy parecido. Quizá el tema de alojamiento, ¿no? Para nosotros no fue tan fácil también porque a lo mejor íbamos con mucha gente y no fue tan Fuiste al fácil. camping al final, ¿no? Nosotros nos fuimos a un camping, pero bueno, al final el camping estaba en coche a 9 minutos y llegamos muy cómodos también. Y el camping estaba bien. Bueno, yo siempre digo que me gusta mucho que la gente esté cerquita y juntitas, pero bueno, eso ya cada vez ya lo estoy dando cada vez más por imposible. Pero, pero bueno, sí, en cuanto a la organización por parte de la Federación Extremeña me pareció muy buena. Y en cuanto a lo deportivo, Javi, voy a recordar un poquito para hacerte memoria y que tú me vayas y que tú nos expliques un poquito. Este campeonato ha contado con 8 equipos para nombrarlo todo, porque no se haga largo, la clasificación fue en equipos, primero a Mix de la Bocha, segundo Empleo Aspe junto a Sesalen y en tercer lugar Aspase Badajoz. En parejas BS3 había 9 parejas BS3. No, en equipos, en tercer lugar, quedamos nosotros, el equipo de Asteta. Uy, ellos fueron cuartos, Bueno, perdón. Astendal no, perdón. Ostabar, Asten, Aspace Granada. Efectivamente. Digamos, esos tres. Ostada Álvaro hasta Ainhoa Aspase Suárez. Granada, que para que la gente lo entienda era el equipo que hasta hace poco era los 3 componentes de la selección española. Eso Efectivamente. es. Después en parejas BC3 había 9 parejas BC3. Primero quedó la pareja de Diversity. En segundo lugar, Laura Utrero y Alejandro Díaz. Y digo Laura Utrero y Alejandro Díaz porque así estaban inscritas, Utrero Díaz. Sí, verdad. Y en tercer lugar, Diego Alfaro y Juanma Moreno, el Fati. Y por último, la cosita más, lo que fue menos bonito del campeonato fue que había 3 parejas BC4 que podían ir bastante más y tan solo se inscribieron 3 parejas BC4. Y para colmo, un deportista de una pareja se puso enfermo el día anterior, así que solo hubo 2 parejas en el campeonato, quedando primera la pareja formada por Frater e Impulso y en segundo lugar la pareja formada de Aspase Navarra y Club Deportivo Fusión. ¿Y estos Que por quiénes cierto, eran? Ah, ¿Y los de Diversity quiénes eran? Yo qué sé. No sé quién hay. Miguel Ángel Mira y Claudia Sorín. Eso es Diversity, ¿no? Sí. si me Sí, permitís, yo le quiero mandar un saludo desde aquí cuando lo vea a Unai de Miguel,
que sé que fue el seguidor de Bocheros Podcast y de Rincón de la Bocha, que fue el deportista BC4 que se puso enfermo y se lo ha pasado mal, que tuvo que estar hospitalizado y todo. Y espero que ya esté en perfectas condiciones y haya podido volver a entrenar en Saburitas y esté preparado para el campeonato de Castellón, que será en el próximo mes de junio. Así que le mandamos un saludo a Unai. Pues sí, un saludo a Unai desde aquí. Y Sí, nada, grande. con respecto a esto, en primer lugar te quería pedir que dos cositas. Uno, que explicaron brevemente, pero muy brevemente, cómo se clasifica la gente a este campeonato, cómo pueden acceder, porque sé que hay gente de, de zonas que todavía no están muy metidas en la competición nacional, que les gusta saber o quieren aprender cómo poder clasificarse a estos campeonatos. Entonces, primero quiero que expliques a nuestros oyentes un poquito cómo se clasifica la gente a estos campeonatos, y en segundo lugar, pues que nos cuentes un poquito cómo fue el sistema de competición, cómo estaba organizado el sistema de competición. Vale, pues empezamos por cómo acceder al campeonato, cómo clasificarte. Hasta hace año 2 temporadas, bueno, hasta el 2025, el sistema de clasificación era pues, igual que en la Copa. El campeón de la Liga Autonómica de Equipos o de Parejas se clasificaba directamente al Campeonato de España. Ahora eso se ha modificado. Desde el 2025 ha entrado una normativa nueva que ya no va por comunidades autónomas, sino que va por sistema de puntos. Es decir, se hace la suma de los puntos que tiene cada jugador en el ranking individual. Y las parejas y equipos que más puntos sumen son aquellos que se clasifican. Con un matiz, claro, cuando se propuso ese cambio de formato de la normativa de la competición, se quedaban un poco bastante en segundo plano las ligas autonómicas de equipos, los campeonatos autonómicos de equipos y de parejas. Y para que no se desvirtuasen tanto, no perdieran importancia y en las ligas, en las federaciones autonómicas, no perdiera el interés por seguir manteniendo las competiciones de equipos y de parejas, lo que se hizo fue dotar de una serie de puntos a aquellos deportistas a ver si lo explico bien, que no es fácil explicarlo. Se daban unos bonus, digamos unos puntos en forma de bonus a los jugadores integrantes de los equipos campeón, subcampeón y tercer puesto de la Liga Autonómica, de la competición de equipos y de parejas. Es decir, eso es decir, imagínate, un jugador que en el ranking individual tiene 25 puntos y ha quedado, y su equipo, el equipo en el que ha participado en la Liga Autonómica, ha quedado en primera posición. Pues tiene 25 más 9. El 9 es el número de puntos que se da el equipo campeón de la Liga Autonómica. Y si queda segundo son 6 puntos y en tercera posición serían 3 puntos. ¿Vale? Pues eso te da la suma total de todos los puntos de los integrantes del equipo de la pareja y se establece un ranking de equipos y de parejas con esos puntos. Si no me equivoco, en equipos creo que eran 8 plazas y en parejas BC3 y BC4 me parece que eran 10 plazas. 10. No estoy seguro, o igual en equipos eran 10 y en BC4 eran 8, no me acuerdo exactamente. BC4 Pero creo que eran hay- menos y BC3 eran 10, creo. BC3 eran 10 y equipos creo que eran 10, igual parejas eran 4. Ahora de memoria no te lo sé decir, pero el caso es que hay un cupo máximo de equipos o de parejas y entran al campeonato, se clasifican para ese campeonato los equipos que más puntos tengan. Si son 8 plazas, pues y hay 10 inscripciones, pues los 8 equipos que más puntos tienen participan en el campeonato y los otros 2, los que menos puntos tienen, se quedan fuera. Igual que en Slalom, porque sepa y esté un poco metido en el Slalom, que es dentro de poco el campeonato, es el mismo formato que en el Slalom, que en el Slalom se han quedado 4 equipos fuera. Ha habido 14 equipos inscritos y solo se clasifican 10, pues los 4 que peores tiempos tenían se han quedado fuera. Y el nivel de Y en funcionamiento, cuanto a... Eso es. eso iba a decir. Sí, bueno, que nos explicara un poquito cómo fue la competición, la organización de la competición, y por supuesto, Sí, que esto será detrás de eso viene... El formato de competición, yo voy a hablar sobre todo de equipos porque
yo iba como responsable del equipo de la selección de Ainhoa, Suban y Álvaro, y no le pude prestar apenas atención al resto de competición, ni a BS4 ni a pareja BS3, porque estaba en pista o calentando. Y estaba yo solo como técnico, entonces no no vi prácticamente nada de las otras dos categorías. Bueno, tú háblanos de lo que viste y ya le preguntaremos a Juan. Exacto. Que hable él. El formato de competición de la categoría de equipos fue por pools. Fueron 2 pools haciendo 8 equipos, 2 pools de 4, con 3 partidos de pool y luego enfrentamientos de semifinales cruzados. El primero de la A contra el segundo de la B y el segundo de la A contra el segundo de la B. A mí este formato de competición es el que más me gusta, digamos, porque sí que te permite jugar 3 partidos, te garantizas que vas a jugar mínimo 3 partidos, aunque te eliminen, y te permite también poder tener un pequeño resbalón. O sea, si fallas en un partido, pues en un partido de pool no estás fuera. No como en las pools que son de 3 jugadores o de 3 equipos, de 3 competidores, en definitiva son bastante más tensas, no hay lugar al error ni al despiste, no puedes perder ni un partido pero te puedes quedar fuera con un solo partido perdido. Y que llegué a preguntar, pues ya que si es hablando del equipo, cuéntanos un poquito cómo viste el nivel de competición. Bueno, el nivel de competición me pareció en general, haciendo una visión un poco general de todos los equipos, estaba bastante descompensado. Había equipos con mucho nivel, como eran los 3 primeros, y creo que había equipos con el máximo de los respetos hacia todos ellos, que había mucha diferencia de nivel con el resto de los 3 primeros con los otros 4 o 5. Sí que es verdad que yo no les pude ver, pero me dijeron que creo que era Space Cáceres, que eran bastante mejor de lo o que dieron algún que otro sustito al equipo subcampeón de Empleo Aspe se salen, y creo que jugaron el primer partido de la pool y quedaron 6-4, estuvieron cerquita, y me dijeron que, bueno, que habían dado un nivel bastante mejor de lo que en principio esperaban. Y sí que en ese Fíjate sentido creo que que era una sensación parecida a la del año pasado. ¿No? El año pasado también. sí, el año pasado también hubo mucha comentamos que diferencia. Lo que había pasa es eso, que ¿no? el año pasado se Solo notó hubo quizás 4 incluso equipos. más porque eran muchos menos equipos, solo eran 4, había la mitad de equipos, y no hubo, apenas hubo competitividad en ese sentido. Este año, al haber habido más equipos, había mucha diferencia de nivel entre unos equipos y otros, pero sí que es verdad que luego había más competitividad entre los 3 primeros equipos. El nuestro quedó tercero, pero bueno, podríamos haber quedado primero, segundo, tercero. Creo que no habría sido ninguna sorpresa el orden de la clasificación, ¿no? Si hubiera ganado el equipo de Langui, de Shivan, o sea, el Pleo Aspe se salen, tampoco habría sido ninguna sorpresa. Si hubiéramos ganado nosotros, tampoco habría sido ninguna sorpresa. Creo que estaba claro que uno de los 3 es el que se iba a llevar el campeonato. Tú vas a comentar el funcionamiento de BC3. Bueno, las parejas el funcionamiento de las parejas BS3 fueron 3 grupos de 3, eran 9 parejas, 3 grupos de 3, 2 parejas pasaban directas a semifinales y 4 parejas se jugaban en playoff el pase a esas semifinales. Las sorpresas fueron que las 2 parejas que a priori eran favoritas, que son la pareja de la selección española de Laura y Alejandro Díaz, y la pareja de Miguel Ángel Mira y Claudia, en la fase de pool pincharon cada uno en un partido y tuvieron que jugar fase de playoff. Pero bueno, después se clasificaron para las semifinales y cada uno ganó su semifinal y fue la final, ¿no? Que pincharon en la fase de pool, pero después se recuperaron y llegaron a la final. Después, con respecto al nivel en pareja, quizás yo creo que en pareja no hubo tanto escalón entre esos 3 primeros de equipos y el resto, ¿vale?
Creo que entre los tres equipos, voy a opinar de lo tuyo, ¿vale? Entre los tres equipos yo creo que, aun habiendo ganado, quedando segundos, se salen con empleo AP, creo que el equipo de la selección es el mejor equipo, bueno, pero bueno, puede pasar que un día tengan malo o que los otros tengan muy bueno, que yo creo que pasó en semifinales. Pero entre esos tres y el siguiente escalón, entre el siguiente grupo, sí que era muy parecido el siguiente grupo, ¿no? De los otros 5 equipos. Sí. Sin embargo, en parejas, eh, quizás había un escalón entre las dos primeras, que fueron los que jugaron la final, y en vez de 5 detrás, había 6 equipos, no, 8, 2, 7. 7 equipos detrás de muy buen nivel, o 7 parejas de buen nivel, de muy buen nivel, no de buen nivel, y muy parecidas. Entonces creo que estuvo un poquito más competitivo la pareja por ese tema. Y la pareja BC4 es que no podemos opinar, ¿no? Porque hubo solo 2 parejas BC4, jugaron dos partidos a ida y vuelta, y yo es que personalmente tampoco ni pude ver ningún partido. Creo que vi un amistoso que hicieron el domingo. Fue el que vieron. Pero bueno, Oye, la parte guay, vino un deportista canario, ¿no? Que ya están apareciendo por el Campeonato de España. De hecho, ahora vamos a hablar de la Copa y ya están apareciendo. Vino un deportista canario que no suele aparecer en estos campeonatos. Entonces, pues, bueno, Veces 3 era, ¿no? BC4. A veces 4 era el Canoli. Vale. Fíjate el caso que hice yo al resto de que- competición. Quedó campeón con el deportista de Frater. O sea, fueron Vale. los que quedaron campeones. el de impulso. Sí. Frater Impulso. Oye, y habéis visto, porque habéis dicho que bueno, que había bastante nivel en los 3 primeros equipos, y luego eran bastante más flojillos y que había bastante nivel después de los 2 primeros de BC3. Pero así, alguno que os haya llamado la atención, algún equipo o pareja destacada, así que penséis que está así destacando un poquito o que veis una dinámica chula, así. A ver, a mí me gustó mucho cómo jugó, bueno, pues no sé, partido de juego contra vosotros, en la pool, el equipo de Amix. Equipo de Amix de Pedro Cordero, Moja y Elian Henao. Yo creo que se vio que era un equipo muy bonito de ver, con muy buenos deportistas y que tenía muchas cosas a favor, ¿no? Por una parte, combinaba la experiencia, la veteranía y la calidad también, por supuesto, de Pedro Cordero, de Pedro a este deporte, lleva un montón de años, fue un grandísimo capitán, moviendo muy bien a su equipo, tomando muy buenas decisiones, ayudando mucho a los compañeros, a Eliana, a Moja. Por otra parte, tienen ahí a Eliana, más jovencita y con buen nivel, con muy buena precisión. Y por último, Moja, pues que lleva poco tiempo, pero también es una persona pues, madura, con sus 40 y pocos años, con experiencia también en otros deportes, que el tenis aquí, jugador de ajedrez. Creo que es un tío muy inteligente, una persona muy cabal, y eso se nota en el campo. Y ahí había un equilibrio entre los tres y una compenetración que se nota bueno, que hay mucho trabajo detrás. Tiene un grandísimo técnico como el Miguel Ángel también, con muchísima experiencia, ya contrastada. Y creo que eso es lo que les hizo a ellos llevarse el campeonato, ¿no? Las decisiones que tomaban, a nivel de comunicación, de estrategia, de cuándo había que seguir lanzando, cuándo tenían que lanzar a otras zonas. Eso lo gestiona muy bien Pedro. Ahí se nota su veteranía. Recuerdo en una ocasión que tenía el parcial ya ganado, habíamos defendido nosotros muy bien la jugada, no nos quedaban bolas, pero no tenían ellos espacio para meter más bolas. Le quedaban bolas creo que una a Pedro y 2 a Iliana, y lanzaron a la zona donde se iba a jugar el siguiente parcial, ¿no? Pero me pareció curioso, eso ya lo había visto en otras ocasiones y lo habíamos hecho nosotros también en alguna ocasión. Pero lo curioso que me pareció fue que cogió Pedro y Pedro lanzó su bola donde iban a sacar después y le dijo a Eliana, tira esa bola como si fuera la blanca. Para que Eliana tuviese la referencia y supiese que no tirase Eliana a un espacio vacío.
Y eso no lo había visto. Además, verbalizándolo de esa manera, digo, o sea, qué buen trabajo de equipo tienen aquí. Eso. Claro. Destacaría eso. Luego el equipo que quedó subcampeón también, con todas las de la ley, nos ganó la final, nos pasó por encima, las cosas como son, fueron muy superiores, venían con muchísima ambición, muchísimas ganas, y lo meritorio de este equipo es que eran 3 BC1s. 3 BC1s con Nessie. Eran 4 Juanma. BC1. Perdón, 4, es verdad. 3 BC1s en pista, eran 4. Eran Nessie, Juanma, Iván Botella y Paquito Bautista. Y bueno, con 4 BC1s, formar un equipo de 4 BC1s y quedar subcampeón, parece que tiene un mérito increíble. Y lo guay que estuvo. Un séquito de técnicos impresionante también. Estaba Juan, estaba Champi, estaba Sole, estaba Paco, estaba Zaida. Eso es lo que te iba a decir también, que estaba guay porque de hecho presencié alguna conversación entre los técnicos poniéndose de acuerdo para entrar todos en pista, tanto de auxiliares como de técnicos, ¿sabéis? Que entraran todos Todos, sí. y todos vivenciaran esa parte, ¿no? del deporte, ¿no? Entonces estuvo guay, sí. Yo por pareja, ya que Javi, todas estas preguntas iban a ir para ti, Javi, pero como dices que no estuviste pendiente. Es que parejas no vi. Lo único que vi de parejas creo que fue una bola que metió el Fati en el partido del tercer y cuarto puesto. Pues ya te has quedado con lo mejor del campeonato. Claro. Que creo que porque estoy jugando a los nuestros y creo que fue el bolón con el que se decidió el partido. Por la reacción que tuvo Fati, digo, estos que se han llevado aquí la medalla. Pues yo, a ver, como pareja, creo que de la pareja sorpresa fueron Fati y Diego, jugaron muy bien los dos. Es de recordar a quien no lo sabe y quien lo sabe, pues también se lo recuerdo, que formaron pareja ya para el campeonato de la temporada pasada, haciendo un buen papel, pero no ganando ningún partido. Y en este solo han perdido un partido, que fue el de semifinales, y quedaron bronce. Entonces yo como pareja creo que han sido una pareja que me han sorprendido mucho. Pero después hay millones de detalles que me encantaron, ¿no? Pues me encantó el cambio de canaleta a Laura Otrero, creo que le ha venido estupendamente, que ahora juega con una canaleta griega y creo que le ha venido estupendamente y juega bastante bien con la canaleta negra. Y además acababa de llegar en la canaleta creo que de esa misma semana o 2 semanas antes, o sea que sin tenerla muy trabajada ya se plantaron en la final, ¿no? Por supuesto, Claudia, que Miguel Ángel, que es un poquito más el que lleva la voz cantante como capitán de la pareja, se le ve mucho más tranquila jugando con una persona que le asesora y que le recomienda y que le comenta cosas. Entonces Claudia jugó muy bien. Por supuesto, acabo de nombrar a Claudia y Laura, pero para que Claudia y Laura jueguen bien están Alejandro Díaz y Alejandro y Miguel Ángel, y después una pareja que sí, tenemos al veterano Chema, muy veterano y eso, pero al final se plantan todos los años en la lucha por las medallas. Sí. ¿Vale? Mira, en pareja sí que quiero destacar a la pareja de Juanma y de Diego, que el Fati y el Diego. Primero, porque les tengo muchísimo cariño a los dos, ya los conozco hace años. Y segundo, porque sí que esta pareja sí que me flipa cómo se compenetran con las dificultades de comunicación que tienen los dos. Porque al Fati cuesta muchísimo entenderle si no le conoces. Imagino que tú ya le conoces hace 50.000 años y ya más fácil la comunicación. Pero el Diego, que vive, o sea, que se ven solo en los campeonatos, que no se ven más, que uno vive en Sevilla, el otro vive en Bilbao. No han entrenado nunca juntos. Y Diego habla también muy bajito, cuesta mucho, se expresa mejor y tiene más facilidad para expresar. Tiene un volumen y un tono de voz muy bajo. Y ostras, que sean capaces de jugar con el que juegan y peleando por la mejor y llevándose medallas incluso, ostras, me parece un mérito increíble, esa pareja. Sí, es verdad que esa fue la principal dificultad en el primer campeonato que estuvieron juntos, el tema de la comunicación. Claro. Incluso se trabajó previamente, pero
al final, cuando te encuentras con la realidad es diferente a lo que intentas trabajarlo Recuerdo en el previamente. partido que jugaron el año pasado con nosotros, con Juan Luis conmigo, que Diego estaba ahí dándole al claxon del pito de la silla, ¿no? Porque parece que era como un pim, pim, para llamar la atención del Fati. Fati pasó 3 kilos. Pasaba 3 kilos ese ciego. Y yo miraba a Diego y Diego ahí. Y el Fati ahí. A Miriam, apunta, izquierda, derecha. Oh, muy buen tío. Pues sí, esto, la verdad que han estado muy bien este campeonato y que han jugado muy bien. Fallaron un pelín en partidos semifinales, pero realmente es que estaban enfrentándose a Miguel Ángel y a Claudia, que no se estaban Claro. enfrentando a... Pero Los dos deportistas del mismo club que han tenido tiempo para entrenar y para preparar ese campeonato juntos. a Laura y Alejandro Díaz le ganaron muy bien, y perdiendo un saque que incluso sacaron a ellos 3 veces. Entonces eh, tenían esas ventajas y aún así le ganaron bastante bien. He visto ese partido, que yo como grabo partidos, los he visto varias veces y le ganaron bastante bien. Así Bueno, que no, vamos, contento, la verdad. ¿vamos con las propuestas de mejora o qué? Venga, pues si te parece, y si tienes alguna cosita que tú digas, oye, pues yo me quedé con las ganas en este campeonato de esto, o yo haría esto, o yo quiero comentar esto, no sé, algo que tú quieras comentar sobre este campeonato. No sé, por decir algo, por decir algo y por ponerle un que antes se ha lavado la organización, por ponerle un pequeño pero, que el agua que nos daban no estaba fría. Era agua del tiempo y estaba pues que no se me ocurre mucho más. Bueno, y una cosa así de organización, la tarima sobre la que jugamos, para entrar y salir a la pista, sí que había zonas que estaban señalizadas, pero había escaloncito de la tarima al suelo y hubo algún sustito. Igual no estaba muy señalizado, no se veía muy bien, sí, porque daba falsa sensación de que había como pequeña rampita, pero era más escalón que rampa. Y eso sí que Die- pudo provocar un accidente. Diego, Diego Alfaro, de hecho, se cayó hacia el lado, no llegó a caer al suelo, pero se cayó hacia el lado y tuvieron que pararlo los árbitros. Eso, sí, sí, hubo más de un sustito de esos. El único pero, las únicas mejoras que pondría. Por lo demás, creo que fue todo muy bien. Me gusta mucho, cada vez me gusta más el ambiente que se crea entre la cámara de llamadas y la entrada, con la presentación de los equipos, de los deportistas, con la música, tal, ese momento del pasillo, con los árbitros aplaudiendo y tal. Eso cada vez me mola más. Y se empezó a hace unos campeonatos y ya se ha instaurado como algo característico de nuestro deporte y mola mucho, ¿no? Entras motivado al partido. De hecho, ahora eso me da pie para que vamos a empezar a comentar sobre la Copa, que yo creo que en la Copa se ha generado un pasillo humano sin hacerlo queriendo, pero ha sido hasta más divertido y más chulo. Sí, 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 sí. Y ahora comentamos el porqué. Pues Y nada, si te en el de parece. jóvenes también, acuérdate, en Granada, en el de jóvenes, antes de las finales, la que se lió ahí, que sacamos los pompones y todo. Eso mola mucho, porque al final le da mucho ambiente y para las familias, que es el público principal que tenemos, que no viene mucha más gente que no sea familiares de los deportistas, pues llegar a un campeonato y encontrarse ese ambiente de compañerismo, de camaradería, de ese ambiente bueno, ambiente sano, de competición, de animar a todos, aplaudir a todos, para que lo hagan lo mejor posible. Yo creo que eso es un punto muy a favor que tiene la boxea. ¿Tú tienes algo que mejorar del campeonato de pareja, mamá? No, cosas externas que creo que no son para comentar aquí. Me gusta mucho lo del agua fría. Yo voto también por prestar atención al agua, a las manzanas, los plátanos. Y Y Eso ojo, había. que he dicho esto, pero que yo bebo el agua natural de grifo, que el agua fría no se me calan los dientes. Pero sí que es verdad que igual estaba demasiado caliente para mi gusto. Por decir algo, ya te digo, la verdad es que la organización fue muy buena. Los horarios también se cumplieron a rajatabla, o sea, todo me pareció bastante qué guay. acertado. Me alegro un montón.
Vale, y ahora si nos derivamos hacia la Copa, ¿cómo es el sistema de clasificación de los deportistas para la Copa? Vamos a recordarlo. Vamos a recordar, pues a la Copa se clasifican los deportistas, los ganadores y ganadoras de sus respectivas ligas autonómicas, con una pequeña excepción. Si el deportista que ha ganado, si coincide que el deportista que ha ganado la liga autonómica está ya clasificado, tiene plaza de acceso directo al Campeonato de España, esa plaza de esa comunidad autónoma, de esa categoría, pasa al segundo clasificado de esa liga autonómica. Si el segundo también, pasa al tercero. Y si el tercero también, creo que puede llegar hasta el cuarto. A partir del cuarto ya no se corren más plazas. Entonces, la Copa es una competición que se creó hace... ¿Cuántas ediciones? Ha sido la cuarta este año. Creo que es la cuarta. Es una competición muy reciente. Creo que la primera fue en 2022. Valladolid también. Valladolid 2020. No, en Valladolid fue en 2023. Sevilla 2022. Sevilla 2022, Valladolid 23, Sevilla otra vez 2024. El año pasado, 2025, no me acuerdo dónde fue. La Copa del año pasado, ¿dónde fue? En Lloret del Mar. En Lloret Lloret del del Mar. Mar. Lloret del Mar. Sí. Pues eso, es la cuarta edición de la Copa y es una Copa Puente, es una competición puente que da acceso al Campeonato de España. Te creo con esa idea de esos deportistas que no conseguían entrar en el Campeonato de España, pues porque igual coincidía que en una misma categoría de una misma liga autonómica había 3 o 4 deportistas que tenían muy buen nivel y solo uno de ellos podía acceder al Campeonato de España, porque antes solo iban los campeones de cada liga autonómica. A mí me suena Para que esos deportistas pudiesen tener la oportunidad de acceder al Campeonato de España, pues se creó esa competición. ¿A quién se le ocurrió la idea esa? Pues no lo sé, no te sé decir un nombre en concreto, porque la propuesta vino de la federación, no sé quién fue. Pues si nos está escuchando, que sepa que se agradece, pero que no soluciona nada. No lo Que soluciona. no soluciona. No, tío, porque... Y bueno, es mi reivindicativa será que creo que soy un poco insistente y pesado, pero porque me afecta también mi propia carne, que es el hecho de el nivel, decía irónicamente, que me suena lo que acabas de decir, de que en una comunidad hay mucho nivel o hay varias personas con mucho nivel, como nos encontramos en Andalucía, que los 5 ahora mismo somos 8 jugadores de C3 y los 5 primeros estamos a degüello, o sea, vamos con el machete, el bazooka por debajo hecho y no sé cuánto. Ya hay laxante excesivo en las comidas y tal y cual. Hay que mirar a ver quién te está tocando el vaso, porque no se sabe lo que está pasando ahí. Porque, y fíjate el nivel que hay ahora mismo. O sea que el estándar, la vara de medir para poder acceder a la Copa es no perder ni un partido. O sea, si te quieres asegurar tu paso a la Copa, no al Campeonato de España, a la Copa no puedes perder un partido. Este año en la Liga hemos quedado Ángel, Chema y yo empate a la primera plaza, perdiendo un partido cada uno. Y se ha jugado las bolas. O sea, las bolas. O sea, Eso significa que en Andalucía estáis haciendo muy buen vuestro trabajo. Estamos haciendo mucho trabajo, sí. Lo que pasa es que es verdad que frustra un poco, tío, que pinches un día por lo que sea y ya sepas. Yo pinché el primer día de la liga, ¿no? El primer partido de la liga, pero con Chema. 2 cagadas que tuve en el partido, pues las aprovecho, listo. Y yo ya supe que yo toda la liga iba a ir renqueando, deseando que todos los demás perdieran más que yo. O sea, en ese nivel estamos en Andalucía. Quizás este año cambiamos un poquito. Luego, una mini propuesta grande que he hablado yo con Juanma o algo así, pretender, es a estas personas que tuvieran en cuenta esto de hacerlo de la Copa o intentar actualizar el sistema de ranking o meter algún tipo de competición extra que nos permita tener
o un poquito más de ranking, es que si no, y bueno, perdón si estoy haciendo demasiada policía de esto, pero creo que es un verdaderamente necesario, al menos desde Andalucía lo vivimos así. O sea, porque estamos haciendo cábalas en plan, uy, tiene que meter 2 bolas más para abajo, para arriba, así que no sé cuándo, y cuando se van acercando las últimas jornadas, no te digo ya, Javi, que estamos todos... Te entiendo perfectamente, Kenneth, pero es que así es el deporte de competición. Es que el deporte de competición es eso, y si coincide que tu liga es una liga potente, que hay mucho nivel y que hay muchos rivales fuertes, pues más todavía, o sea, que centra más todavía. Pues que lo demuestre ahora Ángel en el Campeonato de España, para meterle presión un poquito. Hombre, yo por el único lado bueno que veo de eso es que te estás poniendo las pilas constantemente y que tienes que superarte una y otra vez, una y otra vez, una y otra. Pero sí que veo también, ya más allá de que me afecte individualmente, creo que a nivel nacional luego se generan a lo mejor unas copas o algo o competiciones donde a lo mejor no se ve representado todo el nivel, donde hay no comunidades que no tienen tanto nivel y hay representantes de esas comunidades, a lo mejor en el Campeonato de España, donde otros no. Pero bueno, hoy estamos hablando de otras cosas. Vamos, perdón por Pues sí, más que nada porque si no, este es un debate que podríamos meter a 15 personas más en el debate y cada uno da una opinión diferente y llegar a un acuerdo de charlar mucho y proponer mucho. Yo te animo, Kenneth, a que hagas una propuesta formal por escrito y nos la derives a la comisión permanente. Que ahora tienes un enchufe ahí muy resuelto. es verdad, podemos, o sea, lo estamos pensando cómo hacerlo. Solamente que es verdad que yo no manejo tanto los números a nivel de ranking, prefiero que lo vayamos, o sea, que Juanma y yo lo estamos hablando, él está todo el rato diciéndome, no, eso no se puede porque esto. Y esto, no, eso tampoco se puede porque aquello. Y aquello no, eso tampoco, yo ahí estoy. Cuando encontremos ahí una fórmula fiable, ahí habrá el escrito. Bueno, venga, Pues está ahí. 5:15, vámonos. Vamos a sentarnos en el campeonato, que si no, no terminamos y Javi tiene que irse a tirar bolitas. Oye, Sí, Javi, yo me tenía que ir hace 15 minutos, pero bueno. Dios mío. Te aviso. en este campeonato ha sido en Valladolid, la Copa de España por selección autonómica, lo ha organizado la Federación de Castilla y León. Instalaciones, comodidades, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido ese tipo de cositas? Vale. Valladolid, pues ya es una ciudad conocida para la bocha. En los últimos años se han hecho unas cuantas competiciones, la misma Copa que se hizo ahí hace 3 años, el Campeonato de Jóvenes que también se hizo en 2024. Es una ciudad muy cómoda para los desplazamientos porque ahora me dirán los de Cataluña que nosotros tenemos 9 horas. Bueno, vivimos en un país que no es pequeño para recorrerse en carretera y al final a alguien le tiene que tocar algún desplazamiento largo, pero creo que es una ciudad bastante céntrica geográficamente de mapa que a todos pues nos viene es un desplazamiento cómodo dentro de lo que puede ser bastante cómodo. Luego el pabellón y las instalaciones muy bien, el pabellón de las Delicias está muy bien en cuanto a accesibilidad, los espacios son grandes, tenemos 2 pistas, una pista exclusivamente para el calentamiento, para la cámara de llamadas, la otra pista había creo que 8 campos, si no me equivoco, y aparte de los 8 campos había un espacio muy amplio para el público, para ver los partidos. Quizás un poco la pega sí que pondría en cuanto a la distribución de los espacios sería que de los campos 1 y 7, creo que eran los que estaban en la esquina, el 1 era el que estaba al lado de la mesa técnica y el 7 el que estaba detrás, que no se podían ver apenas los partidos, que quedaban muy lejos porque luego había otros 2 campos más hasta la zona del público y solo se podían ver desde arriba. Arriba no podía subir así, en la grada no podían entrar las personas sencillas. Y desde la grada tampoco se veía del todo bien el partido. Entonces, igual me hubiese planteado el poner el campo 8, haberlo puesto donde estaba el campo 6 a continuación,
y haber hecho como una U. Una U, o sea, según entrabas a la pista de frente, los 6 campos están como estaban, del 1 al 6, y luego el 7 y el 8 a un lado y al otro, en lugar de poner los dos aquí a este lado. Para que desde todas las zonas se pudiesen ver todos los partidos. Eso quiere decir que la temperatura de la botella del agua bien. Bueno, yo cogí el agua del baño directamente. Sé que nos habían avisado que creo que había un bidón, ¿no? En algún sitio. Había una fuente. Una fuente, y yo ni pregunté, ni me acordé, yo no la utilicé. No tenemos la opinión de Javi Camacho sobre la temperatura del agua. La temperatura, había ser experto en temperaturas de agua. La La del grifo de valla estaba bien. Lo malo que tiene ese pabellón en cuanto a organización de campeonatos, que no tiene ningún alojamiento cercano de ese que se pueda acceder andando. Yo por lo menos yo no lo encontré, ya ha sido varias veces las que hemos ido y no hay. Yo pregunté por un albergue San Viator, que estaba por ahí cerca, que estaba como a 5 minutos andando, pero no está adaptado. No está adaptado ni acceso. Había que entrar por escalera. Le digo, pues ya hemos terminado de hablar, muchas gracias. Y le colgué el teléfono directamente. Y todos los hoteles están a 10 minutos. El más cercano, el nuestro estaba a unos 10 minutos. Estaban bastante caros, no sé por qué, en esta época en Valladolid estaban bastante caros los hoteles. Y encima tuvimos la mala suerte de que coincidió que toda la manzana de lo que es el pabellón estaba de obras. Entonces había muchas plazas de aparcamiento que habían quitado. Sí que teníamos espacio reservado para la competición, para los vehículos que transportan deportistas, pero era insuficiente. Yo el sábado llegué con Anari y con Suagasi, yo con los dos que jugaban. Ainara jugaba en la segunda franja y Subán hasta la cuarta no jugaba. Y para cuando yo llegué, claro, ya habían llegado todos de la franja y no tenía sitio para aparcar la furgoneta. Estuve dando vueltas y vueltas. Al final se bajaron ellos dos y aparqué en el Mercadona, que estaba al lado. Buen sitio para aparcar. O sea, eso para mejorarlo, ¿no? Buen sitio para aparcar. Bueno, para mejorar, a ver. Para mejorar, eso fue pues que coincidió, mala suerte, desde la Federación Española. Tampoco creo que sepan que justo en esa época van a levantar todo el... No, pero me refiero a lo de por ejemplo, lo de los hoteles y eso, ¿no? Sí, pero es que bueno, es que por otra parte es un pabellón que está muy bien para las competiciones de bocha porque tiene las 2 pistas con buenos espacios. Había su zona de descanso también, vestuario para utilizarlo del almacén. La pista está en muy buen estado, es de linóleo, de pista sintética, que está muy bien para jugar a bocha. Al final, la instalación perfecta, que sea perfecta en cuanto a espacios, en cuanto a climatización, en cuanto a accesibilidad, y que encima tenga hoteles cerca y un restaurante para ir a comer, es imposible. Ser tan puntillosos. Hay que sacrificar algo. Bueno, en este caso, pues sacrificas la cercanía de un alojamiento, un hotel, por el que puedas acceder a tan. Bueno, es verdad que los hoteles, pues tienes muchas opciones a 10 minutos en coche. Tampoco era ningún drama. Luego lo bueno también es que tiene un restaurante detrás al lado del pabellón que para comer, si se va con antelación, pues no te tenías apenas que mover del entorno del polideportivo. Muy bien, y ahora vamos con la organización. Bueno, y en cuanto... Efectivamente, quería comentar igual los resultados para que la gente lo sepa, aunque ya quien está muy bicha se puede meter en la página de la federación y verlo, pero lo comento por aquí porque se lo merecen. Había 12 deportistas BS1, 12 deportistas BS2, 12 BS3 y 7 BS4. La BS1 quedó en tercer lugar Malker Uzquiano de Ostadar, el club de nuestro el señor Camacho. Segunda quedó Aina Dasquén de la Federación Catalana y primero Luis Alejandro García de la Federación Catalana, que hemos de decir que los 3 deportistas han quedado, han participado en el campeonato de jóvenes este año y que Luis, el que ha quedado campeón, ha venido porque quedó tercer clasificado en el Campeonato de España y el primero y el segundo estaban clasificados
por su clasificación autonómica. Entonces, el deportista que ha entrado por el Campeonato de España de Jóvenes es el que ha ganado la Copa de España. Y por lo tanto, un joven gana la Copa de España y va al Campeonato Absoluto a Castellón. Así que Qué guay. Po- En podium de BS2, jóvenes. sí, podium, los tres deportistas del podium fueron los tres. Los tres se encontraron en jóvenes, en el Campeonato de España de Jóvenes. En BS2, también, como he dicho, 12 participantes. En tercer lugar quedó Chuban Santí, también de Ostadar, 2 bronces que se han llevado los muchachos de Ostadar. Gabino Moreno, de la Federación Andaluza, en segundo lugar. Y en primer lugar, y que irá también al Campeonato de España Absoluto, Sonia Sánchez, de la Federación Extremeña. En BS3, 12 participantes. Domingo Tejero de Castilla y León, tercer lugar. Diego Alfaro de Azten, segundo lugar. Y Ángel Ponce de la Federación Andaluza, en primer lugar. Y en BS4, que aquí solo había 7 participantes, Iván Pombo, no sé si iban representando a Pan Vivo o a la Federación Gallega, ahí me pierdo, creo que era a Pan Vivo. En segundo lugar, Lucía Rovira de la Federación Catalana. Y en tercer lugar, Miguel Ángel Martínez Tajuelo de la Federación Andaluza. Entonces, sabiendo este resultado y como técnico, cuéntanos un poquito qué cosas has visto que te han gustado, qué cosas te han sorprendido. Ole, ole los andaluces, ¿eh? 2 oros y una Llevaban, plata. llevaban a una persona coordinando muy apañada. Bueno, No sabemos si es por el coordinador o por el sistema de ranking tan estricto que hace que el nivel haya subido mucho. Bueno, en cuanto a la Copa, decir que creo que la buena noticia de la Copa es que ha habido 12 participantes en BC1, 12 participantes en BC2, 12 participantes en BC3 y bueno, BC4 siempre tenemos ahí ese déficit con los BC4 que solo ha habido 4, siempre es la categoría que más participantes hay. Pero creo que es una grandísima noticia que haya 12 participantes en cada categoría con representación de todas las ligas autonómicas o prácticamente todas en todas las categorías. La verdad Es que una sí. competición a la que le costó mucho arrancar, porque cuando la primera edición que hemos comentado antes, en 2022, fue justo después de la pandemia, cuando se habían caído muchas ligas autonómicas de bocha, muchos clubes, muchos deportistas lo habían dejado. Y bueno, poco a poco se fue. Y las primeras ediciones de la Copa fueron muy complicadas, porque yo recuerdo que en la primera en Sevilla, en BC2, solo hubo 3 deportistas y encima uno de ellos tuvo problemas con la clasificación de las bolas, le descalificaron y al final creo que solo se jugó un partido o 2. Fue un poco desastroso y había muchas críticas hacia esta competición cuando se creó. Sin embargo, con el paso de los años se han ido ajustando cosas, ha ido poco a poco mejorando tanto la organización como el número de participantes y ya se ha convertido en una competición de referencia en el calendario nacional. Y no más importante, pero igual sí que te diría que incluso más atractiva que el Campeonato de España, porque da la oportunidad de ver a deportistas que no los Que no hemos vamos a visto. poder ver probablemente en un Campeonato de España, pero que, oye, poco a poco van haciendo su trabajo, van destacando en una competición nacional y, oye, es una competición muy bonita para ver a deportistas nuevos, sobre todo deportistas jóvenes, como hemos visto, especialmente en BS1, que llegan con muy buen nivel, con mucho desparpajo, con mucho descaro y se deja eliminar fuera a otros deportistas con más experiencia que ellos. Que habéis En visto, cuanto bueno, a... habéis mencionado los deportistas del BC1, estos chicos. O sea, y vais viendo también que el nivel deportivo mejora, que lo veis. Bueno, viendo a estos 3 chavales que habéis dicho, eso se nota, pero algo que queráis destacar sobre eso. Algo El rápido que nivel en 3 deportivo, minutos tengo que irme a trabajar. sí. En BS1, la categoría de C1 me ha pasado lo mismo que en la Copa. Yo estaba con Subán y estaba en BC2 y cuando jugaba uno, el otro estaba calentando y viceversa. Entonces tampoco he podido ver mucho.
Pero bueno, lo poquito que pude ver, bueno, hay deportistas que están empezando a... Aina ya lleva dos subcampeonatos de Copa, muy buena deportista que tiene, yo creo que tiene muy buen futuro. El chico que le ganó, que no me acuerdo nunca, ¿cómo has dicho? Luis Alejandro era. Luis Alejandro García. Luis Alejandro. No pude verle, vi un poco la semifinal contra Márquez, pero es que yo estaba en pista y tampoco le pude hacer mucho caso, pero sí ganó el campeonato y ganó a Márquez en semifinales y ahí en la final. Entiendo que tiene muy buen nivel también y que juega bastante bien. Y para mí la sorpresa y por lo que más contento estamos es por Markel, en Astadal. Tenía una pool muy difícil con Aina y con Íñigo, y El madrileño. Ruiz de Loizaga, de la Federación Madrileña, deportista que ya ha participado en 2 o 3 campeonatos de España con experiencia, bastante cerca de, no sé si tiene ya 30 años, pero por ahí anda, 20 largos, 30, que fue un deportista entrenado por Fran Padilla, con toda la eminencia, y oye, se lo cargaron en la pool, se lo cargaron entre Márquez y Aina, y además bien. De hecho, Márquez jugó ese partido, el partido contra Íñigo, lo jugó con una bola menos, porque hubo una de las bolas en cámara llamada, no pasó la clasificación, jugó con 5 bolas y ganó el partido con 5 bolas. Y eso le sirvió para clasificarse como primero de pool, porque en el anterior partido Aina lo había ganado 9-1, creo que fue 9-1, 9-0. Bueno, cuanto a Márquez, pues para mí ha sido, para nosotros en el club, en Ostadan, ha sido la sensación, sin lugar a dudas. Qué guay. Llegar con 15 años, llegó como subcampeón de Liga Autonómica, perdió la final contra Magoya. Ya el haberse llegado a la final autonómica para él fue un triunfo. Pues imagínate quedar tercero con 15 años en su primera participación en una competición absoluta. Qué guay. Así, imagínate, está orgullosísimos. Luego en BC2, la sorpresa para mí, para nosotros está, bueno, para mí tampoco fue tanta sorpresa, pero sí que la sorpresa, el punto negativo fue Subán, hay que decirlo, sin paños calientes y sin tapujos. Esperábamos y habíamos trabajado durante todo el año para ganar esta competición y tener ya el acceso al Campeonato de España de Castellón, pero no pudo ser. En las semifinales perdió contra Sonia. Jugó bien, Subán, no hizo mal partido, pero bueno, tuvo un par de fallos, un par de tomas de decisiones erróneas, equivocadas. Y Sonia pues metió las bolas que tenía que meter, que tampoco fueron muchas, que fue una final un poco irregular, pero la que metía la clavaba, la pegaba muy cerca de la banca, te tapaba bien la línea y te dejaba una bola muy difícil de quitar. Y al final fue un partido muy disputado. De hecho, el primer parcial empataron a 1, fue equidistancia. Hicieron un sándwich en la blanca, es una bola de Sonia que quedó por detrás de la blanca y una bola de Subán que quedó por delante. El segundo parcial fue donde cometió un error Subán que le regaló un punto a Sonia y llegaron al tercer parcial con un 3-1 a favor de Sonia, pero Subán en ese tercer parcial le devolvió el 2-0 en las 2 últimas bolas, además. Sonia había tapado muy bien, se había quedado sin bolas y con las 2 últimas bolas Subán pues, consiguió puntuar las 2, empatar el partido, meterse otra vez de nuevo. Y en el último parcial, pues Sonia le clavó una bola que ahí ya Subán pues no pudo con la presión, con los nervios, le falló un poco el brazo, no encontró alternativas de juego, que luego yo sí que las vi, claro, unas veces de fuera. Cuando estás viendo fuera todo se ve mucho más fácil. Y en ese momento, pues Subán no lo vio claro y no pudo deshacer esa jugada de Sonia y al final se acabó clasificando Sonia. A nivel positivo, como sorpresa positiva, me sorprendió y me gustó mucho Gavino. Yo esperaba un poquito menos de Gavino, pero me sorprendió la puntería y la precisión que tiene. Ahí no ve bola blanca y allá que van las bolas. No te la deja descubierta prácticamente en ningún parcial. Y jugar contra un deportista así es incómodo porque te están tapando constantemente la blanca.
Y Oye, Juanma, ¿y de BC3 viste algo? ¿O quieres que, perdona, de ahí te he BS3 cortado? no, no, Yo, tranquilo. bueno, yo un poco así a nivel general creo que la Copa año tras año lo que estoy viendo es que hay uno o dos deportistas por categoría de muy buen nivel o de un nivel que puede ser parecido al del campeonato absoluto, ¿vale? Uno o dos por categoría y después un resto de mucha igualdad. Este año creo que eso no ha pasado en BS1. Creo que en BS1 este año había 5 o 6 deportistas de mucha igualdad, porque de hecho Sí. también quiero recordar que antes lo he nombrado en el campeonato de pareja de equipo, que los canarios por fin ya han podido participar en este campeonato en todas las categorías que han participado además. Y, y el BS1 canario me encantó, ¿vale? Y al final creo que no pasó ni de la fase de pool. Y si Suso o, o también. se, ca- Suso en o- BC2. o se quedó cuarto, Suso en BS2 ha quedado cuarto. Eh, Cuarto y jugando muy bien también, y jugando progresando bien. poco a poco. Entonces, creo que en BS1 sí que ha habido más igualdad en esta categoría, pero creo que es un campeonato, una copa que da pie a lo que ha dicho antes Javier, que aparezca gente nueva. Y en cuanto a nivel deportivo, creo que siempre en cada categoría hay como uno o dos que tienen nivel para estar cercanos a los deportistas de la competición absoluta, que probablemente son los uno o dos que se podrían clasificar a ese campeonato de España o que se han clasificado a ese campeonato de España. Pero Vale. bueno, en Canaletas creo que igual que el nivel era muy parejo, exceptuando los dos que llegaron a la final, que son Diego Alfaro y Ángel Ponce, que son los dos que clarísimamente tienen un nivel para estar en un campeonato absoluto. Bueno, y en cuanto a la igualdad, decir también que antes has nombrado que los tres de BC1, el podium de BC1 estuvieron en campeonatos de jóvenes, que también estuvo en el campeonato, en la Copa, estuvo Rafa, estuvo Rafita, y también su campeón del campeonato de jóvenes en Granada, y se quedó fuera. Se quedó fuera. En O sea, cuartos. Le ganó el el que ha sido subcampeón de campeón. jóvenes contra Aina, que perdió, ¿no? No, contra el que ha quedado campeón, contra Luis Alejandro. Contra que ha quedado campeón. O sea, De para que hecho, veamos de lo hecho que él me estamos hablando de dice, la igualdad. él me decía, a los tres que han quedado oro, plata y bronce les he ganado en el campeonato de jóvenes. En el campeonato de jóvenes, eso es lo curioso. A los tres le Eso es ganó, lo curioso. a uno en la fase de pool, a otro en el playoff y en playoff o en cuarto y a otro en semifinales. O sea que a los tres le había ganado y se quedó fuera, sin embargo. Para que veamos el nivel tan parejo que hay en BS1 en los jóvenes que vienen pisando fuerte. De aquí a 5 o 10 años, vamos a ver qué campeonato de absoluto tenemos, ¿eh? Claro. Vale, chicos, tengo que cortar porque tengo que irme a currar. Entonces, hacemos el test de borrachero y concretamos. Y lo dejamos. Perfecto. Venga. Pues Venga, vale. Javi, y no sé si sabes que si nos has visto, pues que hacemos un nuevo test que se llama test de borrachero, propuesto por nuestro amigo Iván Sandoni, que lo conoce muy bien, y te lo vamos a hacer a ti también. Dale, venga. Lado de la cama preferido para dormir. El derecho, Postura preferida para dormir. de costado. De costado con la mano debajo de la almohada. Cuando tienes mucha hambre, ¿en qué comida piensas? Buah, cuando tengo mucha hambre. Croquetas de vinagre. Tu mayor defecto. Mi mayor defecto. Ostras, pues que a veces soy un poco desorganizado y demasiado pasional. ¿A qué o a quién le meterías un bolazo con bola súper dura? Un bolazo con ¿en qué parte del cuerpo? ¿A qué o a quién? ¿A qué o a quién le metería un bolazo? Eh, no sé decirte. ¿Tiene que ser del ámbito de la bocha? Bueno, Puede ser O, a Trump. déjame que responda al final. ¿a Mientras voy qué, pensando. qué cambiarías ahora mismo de la bocha? ¿Qué cambiaría ahora mismo de la bocha?
Pues por la parte que me toca, cambiaría que nuestra liga autonómica tuviese más partidos y tuviésemos más recursos para hacer más competición. Recursos no solo económicos, sino también recursos personales. Estamos muy faltitos de árbitros. ¿Tu mayor decepción en la bocha fue? Mi mayor decepción en la bocha, y me la preguntas hoy, cabrón. Es el mismo No, test que pasamos siempre, ¿eh? Se lo hemos pasado Ya. a todo el mundo, ¿eh? Pues no sé, pues mira, mi mayor decepción en la bocha quizás fue en 2021, cuando recibí una llamada un fin de semana, un viernes a las 10:30 de la noche, de que a ver qué tenía que hacer en agosto, porque había llegado una invitación para que Amagoya participara en las Paralimpiadas de Tokio. Y a los 4 días fue, oye, que al final no, que esa invitación se ha repartido a otros 8 deportistas y no se la han dado a Magoya. Quizás esa fue mi mayor decepción o desilusión. ¿Tu mayor ¿Y tu alegría? mayor alegría, bochera? Claro. Pues ¿Perdón? no has podido. Tu mayor alegría, bochera. Mi mayor alegría bochera, pues sin ser resultadista, dejando al margen los resultados, que he tenido muy buenos resultados. La mayor alegría bochera que he tenido, por lo menos la que tengo más reciente, ha sido este fin de semana. Porque este fin de semana tiene la confirmación de que en mi club, en Nostala, sé que ya no soy imprescindible para la bocha. Sé que tengo otros 2 técnicos, que son Esteban y David. Un técnico monitor contratado y otro voluntario, que ellos mismos ya pueden asumir responsabilidades, tirar del carro, y que en el momento en el que yo tenga que dejarlo, que va a ser dentro de no mucho, porque me tengo que incorporar a mi puesto de trabajo, sé que dejo la bocha en buenas manos y con muy buenos deportistas enchufados, y esa es la mayor satisfacción y alegría que tengo. Y por último, termina la frase. En este final de temporada 25-26, quiero... Perdón, que hay alguien aparcando detrás y me acaba de golpear. En este final de temporada 25-26 quiero... Pues no sé, es que yo ya he terminado la temporada, entonces quiero que todo el mundo consiga sus objetivos. Quiero llevar el streamer del Campeonato de España de bocha. Quiero llevar el streaming del Campeonato de España de bocha y que no me cueste el dinerito desplazarme hasta allí. Eso es lo que quiero. Mira, me parece muy buena. Y puede ser contigo. Pues muy bien. Yo voy a ir Muy con buen un deseo. mes, ¿te recuerdas? Que Pues lo nada, siento tener Javi, que muchísimas cortar, gracias, que tío. tengo que trabajar y que gracias, Javi, por este ratito. A vosotros. Y el bolazo se lo daría pues a todas aquellas personas que no aprecian la bocha y que no que incluso a veces la tratan con cierto desprecio, que no la consideran deporte. Es un millón de bolas, un millón de bolas. Esos. 1.000.000 de Muy bolazos. bueno. Muy bien. Pues muchas nada, gracias, tío, Javi, muchísimas muchas gracias, tío. gracias a todos por vernos y A like al like vosotros y todo eso. por la invitación. Una vez Te más. esperamos en otra ocasión. Un abrazo grande abrazo. y nos vemos la próxima. Hasta luego. Ahora va la Muy musiquita, bien. ¿no? Ahora ponle mi musiquita. Turú, turú, turú. Turu, turu. Venga, Un abrazo. Hasta Hasta luego. luego. Adiós.